Ya, muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a terminar de avanzar lo que faltaba de la parte de rodamientos. Y la siguiente semana van a dar su cuestionario, ¿no? El día miércoles de la siguiente semanita, ¿ya? El miércoles de la siguiente semana les voy a terminar de mostrar un poco sobre algunas herramientas que se utilizan dentro de mantenimiento y en base a eso van a tener una última tareita que va a ser para el día viernes. El día viernes ya no va a haber avance, solamente va a quedar pendiente esta tarea, ¿no? Que va a consistir anticipándoles un poco, va a consistir en la elaboración de una tabla de control de mantenimiento. Es como una especie es como esas tablitas que utilizan los médicos cuando van a visitar a los enfermos. No sé si alguna vez han visto, es una hojita, es una planilla donde tiene el nombre del paciente, si le han tomado la presión las enfermeras, le han tomado la temperatura y bueno, tiene la información de los medicamentos que le han dado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta tablita se aplica también para mantenimiento. Entonces, la última tareita que van a tener, se las voy a explicar y es en sentido de la elaboración de esta tablita de control de mantenimiento. Les voy a explicar el día miércoles y bueno, básicamente con eso ya estaríamos terminando, ¿no? Con eso ya habríamos terminado la materia. Entonces, bueno, vamos a retomar en donde nos habíamos quedado, ya con esa aclaración, perdón, ya con esa aclaración, les voy a compartir acá mi pantallita. Aquí está. Muy bien, entonces, habíamos quedado acá, ¿no? La última sesión que fue el día miércoles, en donde, bueno, hemos hablado de distintos parámetros que tienen los rodamientos. Uno de ellos, y en donde habíamos quedado, era el tema de las huellas, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de elemento rodante que nosotros tengamos, tenemos una huella, ¿no? Y en el caso particular, como es el caso de las agujas, produce este tipo de huella. Y al ser un elemento más delgado, entran más elementos rodantes en el rodamiento, y es por ahí, digamos, que en cuanto a contacto, los rodamientos de agujas tienen más contacto que cualquier otro rodamiento. Entonces, sin necesidad de mucho espacio, pueden generar o trabajar con grandes esfuerzos. Eso habíamos visto, ¿no es cierto? Lo siguiente que tenemos tiene que ver con los sistemas de obturación. ¿Qué quiere decir esto de los sistemas de obturación? Los sistemas de obturación quiere decir los sellos, ¿no? ¿Qué tipo de sellos nosotros utilizamos dentro de lo que son los rodamientos? Y estamos viendo acá de varios tipos, ¿no? Estos de acá que son de placas metálicas, estos de acá son sellos de baja fricción, son esos sellos que son tipo plásticos más o menos, pareciesen de algún material plástico. Entonces, tenemos de estos tipos, ¿no? Estos de placas, estos de plásticos, tienen distintos tipos de propiedades, ¿ya? Es más que todo con el tema de funcionamiento. Por ejemplo, este de acá que es de placas metálicas, en sus características de funcionamiento, tiene, por ejemplo, un bajo nivel de exclusión de contaminantes, ¿no? Aún así, el giro es bastante silencioso, no genera mucho ruido. En el tema de la retención de grasas no es muy bueno, pero los límites de velocidad que tiene son bastante elevados, ¿no? A eso se refiere esta gráfica. Si nosotros verificamos este otro de acá, que son los sellos de baja fricción, básicamente tiene casi los mismos parámetros. El que cambia es el que tiene los sellos plásticos. El que tiene los sellos plásticos tiene, bueno, gracias a su sello más hermético, tiene la posibilidad de excluir más contaminantes, ¿no? El giro no es tan silencioso, pero tampoco es tan ruidoso, ¿no? En todo caso, el de placas es mucho más silencioso, ¿sí? El tema de retención de grasas es bastante bueno y eso se debe a que, bueno, esto está básicamente bien sellado, ¿no? Entonces, el tema del límite de velocidad no es tan
elevado como en estos otros casos, pero tampoco es tan bajo, ¿no? Después tenemos lo que son las configuraciones. Estas configuraciones que están viendo es básicamente el emparejamiento en algunos casos de algunos rodamientos. Lo que estamos viendo ahorita es lo que se conoce como los rodamientos de contacto angular, ¿ya? Estos rodamientos de contacto angular tienen este de acá que es el simple, el tándem, el espalda con espalda y el cara con cara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso simple, tenemos una capacidad para este rodamiento que es de contacto angular, una capacidad de soporte de carga radial. Esta flechita que están viendo acá es carga radial y solamente un sentido de carga axial, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con el otro sistema que es el tándem multiplica, miren, la capacidad de carga radial y multiplica la capacidad de carga axial. Cuando nosotros trabajamos espalda con espalda, o sea, ya no están yendo en el mismo sentido, sino ponemos uno invertido con respecto al otro, conseguimos la misma cantidad de carga radial, pero otro tipo de distribución de la carga axial. Entonces, la misma la misma capacidad de carga axial en un lado que en el otro, ¿sí? Y lo mismo funciona cara con cara. Son algunos tipos de configuraciones. Muy bien, después tenemos esto de la ISO. No sé si ustedes saben hacer lectura de los códigos de los rodamientos. No sé si alguna vez habían visto. O sea, en el rodamiento, perdón, en el rodamiento, no sé si alguna vez se han fijado, ya sea en el aro externo o en el aro interno, tiene como una especie de impresión, un código numérico o puede ser un código con letras y números. No sé si alguna vez habían visto. ¿Alguna vez habían visto? Ah, ya. Tienen un código numérico, ¿ya? Lo que pasa con este código numérico es que nosotros tenemos la información del rodamiento, ¿sí? Tenemos toda la información del rodamiento, el tipo de rodamiento que es, la familia dimensional a la que corresponde. Hay distintos tipos de familias dimensionales de los rodamientos, tomando en cuenta lo que es el diámetro, el ancho y todo aquello. Entonces nos da las características y nos puede dar propiedades importantes también. Si por ejemplo el aro interno y el aro externo tienen algún tipo de tratamiento térmico, si son de acero inoxidable y bueno, ¿no? Algunas propiedades especiales también. La norma ISO nos da el sistema de codificación de los rodamientos, ¿ya? Nos da el sistema de codificación de los rodamientos. Entonces, aquí está. El sistema de codificación toma en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, el código que en algún caso ustedes podrían llegar a ver que es el más básico, toma en cuenta solamente esto, ¿sí? Solamente estos primeros dígitos. Y el resto que están viendo acá, todo esto y todo esto de acá, son características especiales del rodamiento, ¿ya? Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento acá como TC2, esto es complementario y en este caso, esto de acá, por ejemplo, indica de que al rodamiento se le ha hecho algún tratamiento térmico para aumentar la resistencia. Después de eso tenemos este primer código. Este primer código básicamente lo que hace es el código de diseño, nos da la serie de rodamientos. ¿Qué quiere decir la serie de rodamientos? Si es un rodamiento rígido, si es un rodamiento de rodillos, entonces dependiendo mucho de qué tipo de rodamiento sea, ¿ya? Entonces, tenemos eso por esta parte. Después de eso tenemos este otro código, que es el código de la serie del diámetro. Esto tiene que ver con la parte dimensional. En realidad, estos dos tienen que ver con la parte dimensional, este y este, ¿sí? Estos dos de acá tienen que ver con la familia dimensional del rodamiento, la parte del ancho del rodamiento y el diámetro exterior.
y solamente esto de acá, el 0,5 que están viendo, tiene que ver con el diámetro interno que es para el eje, ¿ya? Después tenemos este otro de acá, que vendría a ser en este caso el código de ángulo de contacto. Tenemos por otra parte el tipo de jaula que nosotros estamos utilizando. Tenemos el tema del juego interno que puede llegar a tener el rodamiento. Hay rodamientos que no tienen mucho juego, tienen bastante precisión. Entonces, eso también se puede especificar desde acá, ¿ya? Y finalmente, el grado de tolerancia para el trabajo del rodamiento. Entonces, miren, tienen bastantes tipos de parámetros de control que se tiene para el código del rodamiento, ¿no? Todo esto nos da la norma ISO. El primer dígito, les decía, de forma básica, o sea, sin tomar en cuenta esto y esto, o sea, sin tomar en cuenta esto de acá, ni esto de acá, teníamos esto, ¿no? Este código de acá, les decía, ¿no? El primer dígito que nosotros hemos visto que era 7, puede ser de varios números. ¿Qué quiere decir si es 6? A ver, un segundito. ¿Qué quiere decir si es 6? ¿No? Lo que estamos viendo acá. Quiere decir que es un rodamiento rígido de bolas. ¿Qué quiere decir si es 7? Es un rodamiento rígido de bolas, pero de contacto angular. ¿Qué quiere decir 3? Es un rodamiento de rodillos cónicos. ¿Qué quiere decir 2? Es un rodamiento de rodillos esféricos. ¿Qué quiere decir N? Rodamiento de rodillos cilíndricos, ¿no? Eso es para el primer código. Solamente enfocándonos en el código, en la codificación numérica, sin tomar en cuenta las características especiales, tomamos en cuenta lo siguiente. Entonces, el primer dígito tiene que ver con esto, ¿no? 0, 1, 2, y aquí estamos viendo los distintos tipos de rodamientos, ¿ya? Aquí estamos viendo en realidad de forma un poquito más completa. Después de eso, en el caso de tener o no tener rodamientos radiales, podemos tener, de acuerdo al tamaño de este rodamiento radial, algún número también, ¿no? Esto de acá es correspondiente a la serie, a la familia dimensional que nosotros tenemos del rodamiento. El rodamiento, por si acaso, crece proporcionalmente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si elijo un diámetro más grande, un diámetro externo más grande, va a crecer el diámetro externo y el ancho también va a crecer, crece proporcionalmente, ¿ya? Esto que estamos viendo, y aquí les está dando un dato bastante importante, es el diámetro para el eje, vendría a ser el diámetro del aro interno. Ahora aquí hay un dato importante, dice, ¿no? La dimensión es D5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo agarro y este valor que dice 0,5, no es 0,5 por si acaso, o 0,6, es 0,6. ¿Qué quiere decir eso? 6. Si este valor yo lo multiplico por 5, eso me va a dar el diámetro interno del aro. Entonces, este 0,6 en pocas palabras por 5 querría decir que es 30 milímetros de diámetro del eje. Esto que les estoy indicando no es para todos los rodamientos. Rodamientos que son muy pequeños tienen otra forma de determinar el diámetro interno. O, en el caso contrario, cuando son muy grandes tienen otra forma de determinar el diámetro también más grande, pero igual interno del eje, ¿no? Tenemos por aquí algunos ejemplitos, miren. Por ejemplo, tenemos acá este rodamiento, ¿no? Este rodamiento tiene el código 6206. El 6 nosotros habíamos visto que es el tipo de rodamiento. En este caso es un rodamiento rígido de bolas, ¿no? El 2 quiere decir una serie de ancho 0 y un diámetro 2 de la familia dimensional. No quiere decir 2 milímetros o 20 milímetros. Para esto en realidad tendríamos que recurrir a una tabla para determinar su serie de diámetro y ancho. Estamos hablando del diámetro externo, ¿no? El 0,6, como les había comentado, lo multiplicamos por 5 y nos da el diámetro para el eje, ¿no? 0,6 por 5 es 30 milímetros, ¿no? De esa manera determinamos el diámetro. Lo que estamos viendo acá, el 7 es un rodamiento
también rígido de bolas, pero de contacto angular, ¿no? Su serie de ancho-altura es este de acá, ¿no? El 3. El 0,5 que estamos viendo lo multiplicamos por 5 y tenemos el diámetro del eje, ¿no? Que en este caso 0,5 por 5 es 25, ¿sí? Inge, Dime. una preguntita. Ahí en el 3 la serie de diámetro 3 dice, ¿se va a la esfera? Eh, Esto de acá que dice 3 es la serie dimensional 3. Este es serie dimensional 3 y este es serie dimensional 2. Ahorita, bueno, no tengo una tablita de eso a la mano, pero si tú buscas en algún catálogo, ya sea de NTN, SKF, en algún catálogo de rodamientos, vas a buscar familia dimensional y te va a aparecer una tablita con tamaños de acuerdo a ese número que estás viendo. Ahora, ¿qué tamaños te va a dar? Te va a dar el diámetro externo y el ancho. Solamente eso. ¿Por qué? Porque los dos siguientes dígitos, así como estábamos viendo, si lo multiplicas por 5, te va a dar el diámetro del eje. ¿Ya? Ese número que tú decías solamente corresponde a lo que se conoce como familia dimensional. No quiere decir que este 2 esté relacionado multiplicando por algo con el diámetro externo propiamente, sino con este valor tú entras a una tabla y ves la familia dimensional de este rodamiento en 2 y te va a dar el diámetro externo y el ancho. ¿Ya? No sé si se ha entendido. Sí, gracias. Ya, está muy bien. Entonces, por otra parte, a ver, vamos a retornar aquí. ¿Por qué les estoy mostrando esto de los códigos? Porque generalmente nosotros sacamos un rodamiento y tenemos el código. Entonces, de alguna manera, algunos valores por lo menos tenemos que aprender a hacer lectura del código. ¿Ya? Además de que, por otra parte, hay que sacar también las medidas del rodamiento, ¿no? Entonces, las medidas van a ver que más adelante nos sirve para determinar lo que es básicamente la cantidad de grasa que nosotros le podemos poner, ¿ya? Muy bien, algunas consideraciones que nosotros tendríamos que tener al momento de realizar el montaje y desmontaje, ¿ya? Por una parte, tenemos que acá tomar en cuenta, por ejemplo, lo que indica como el lugar. Tiene que ser un lugar limpio, dice, ¿no? Y eso es cierto porque al momento de, bueno, hemos sacado y al momento de montar no podemos montar en una superficie sucia ni que la superficie del rodamiento también esté sucia. Pueden haber incrustaciones de algún tipo de material y podemos llegar a lastimar, ¿no? Ya sea el aro interno o la misma superficie del eje donde estamos acomodando. Dice revisar el árbol, alojamiento y radios. Hay que revisar dimensiones, acabado, formas geométricas. Las dimensiones, las medidas para ver si son las adecuadas para el rodamiento, el acabado para ver y las formas geométricas para determinar si es que no ha habido alguna modificación en el eje que posteriormente lastime el rodamiento. Verificar las dimensiones del eje y el alojamiento, muy bien. Usar herramientas de montaje adecuadas que no tengan desgaste. Hay que tener cuidado con las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Porque podemos correr el riesgo de lastimar el rodamiento o lastimar el eje, ¿no? Hay que limpiar el árbol, el alojamiento y los radios, tener cuidado al tocar las superficies rectificadas del rodamiento para impedir posibles rastros de óxido. Al montar los anillos interior y exterior por separado, aplicar la fuerza también a cada uno de ellos por separado, evitando montar, por ejemplo, el aro exterior golpeando el aro interior solamente. Esto es un error bastante clásico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, por ejemplo, acá mi aro externo y tengo acá mi aro interno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Al momento de golpear, estoy golpeando solamente el aro externo, ¿no? Para que ingrese el rodamiento. Entonces, al golpear el aro externo, ¿qué estoy haciendo? Por aquí va a estar mi aro externo, estamos golpeando, y el aro interno va a aparecer así, un poco más salidito. Yo voy a comenzar a golpear de este lado el aro externo, y esto se va a comenzar a desplazar en estos sentidos, hacia este lado y hacia este lado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aplastando los elementos de rodadura, ¿no?
Entonces, a eso se refiere esto. Ese es un error bastante frecuente al momento de montar, por ejemplo, ¿no? La fuerza, dice, no se aplica solamente a un lado. Yo debería aplicar a ambos lados, cosa de que esto no ocurra y el aro interno se mantenga en su lugar, no afuera, ¿no? Entonces, más o menos la idea. Dice acá, evitar impactos, no golpear con martillo directamente en el rodamiento. Y bueno, también hay que ver qué tipo de rodamiento nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas consideraciones que se deben tener al momento de realizar el montaje, desmontaje, ¿no? Estamos viendo acá algunas herramientas, algunos métodos que se utilizan para el montaje, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, lo que dice acá, montaje del rodamiento en frío, montaje del rodamiento en caliente y el método de inyección de aceite. Dependiendo mucho del tamaño, generalmente cuando el rodamiento, por ejemplo, es bastante pequeño, entonces se puede sacar en frío, sin necesidad de aplicar temperatura. Cuando el rodamiento ya es un poco más grande, ya podríamos ver de aplicar otro tipo de procedimiento aplicando calor, ¿no? Para esto, en la actualidad, por ejemplo, hay métodos que se utilizan como inyección de aceite, pero en la actualidad, miren, hay otros equipos que son inductivos, ¿ya? Son como una especie de resistencias inductivas, que lo que se hace es el rodamiento se pone en esa resistencia inductiva y la resistencia inductiva comienza a calentar el rodamiento. Entonces llega a una determinada temperatura, tiene un controladorcito de temperatura y corta. Entonces, por si acaso, nosotros al momento de calentar el rodamiento no podemos calentarlo alegremente. Ustedes saben que incluso el material del rodamiento puede sufrir, sin que nosotros querramos, algún tipo de tratamiento térmico, si es que pasamos el nivel de temperatura del material. Entonces, se tiene pues bastante cuidado, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de mecanismos, métodos, ¿no? El montaje en frío es uno de los métodos más convencionales que generalmente, miren, sirve para rodamientos pequeños, no para grandes, ¿ya? Entonces, hay herramientas para montaje y desmontaje de esto. Uno de ellos es, por ejemplo, el extractor de garras, ¿no? El extractor de 3 garras que ustedes conocen, o puede ser también de 2, que permite la extracción del rodamiento en frío, ¿sí? Al momento de montar, y aquí es donde se nota un poquito más claro lo que les explicaba hace un momento, hay que tener un poco de cuidado, ya sea cuando estemos poniendo el rodamiento en el eje o el rodamiento en el alojamiento. Aquí estamos viendo la forma incorrecta de aplicar las fuerzas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita yo estoy aplicando la fuerza solamente en el aro externo. Acá solamente estoy aplicando la fuerza en el aro interno, ¿ya? Entonces, ninguno de estos dos métodos es válido. Cuando nosotros hacemos estos de acá, ya sea para el eje o para el alojamiento, la carga tiene que ser distribuida entre ambos aros, ¿no? Entre el aro externo y el aro interno, ¿no? Entonces, miren, el objeto que tienen acá es un objeto que sirve para que funcione como apoyo del aro externo al interno y nosotros al momento de golpear de este lado, la fuerza se distribuye de forma equitativa aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, de esa manera no estamos lastimando el elemento rodante. Al hacer esto, mire, estamos atravesando lo que es el elemento rodante, por lo tanto lo estamos aplastando, lo estamos lastimando. ¿Ya? Les decía, hay otros métodos de montaje en caliente. Entonces, puede ser, por ejemplo, como piscinas de aceite. Las piscinas de aceite caliente se utilizan también para los rodamientos. Se sumerge el rodamiento en esta piscina de aceite caliente, tomando en cuenta de que, la temperatura máxima no sobrepase los 125 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros conseguimos al momento de incrementar esta temperatura en el rodamiento? Ustedes saben que los metales a la temperatura se dilatan, ¿no es cierto? Entonces estamos buscando de que esto se dilate un poco. Entonces, al momento de hacer la inserción del rodamiento en el eje, sea un poco más sencillo, no sea tan complicado, ¿ya? Eso por una parte, ¿no? Tenemos también estos otros mecanismos que son también bastante convencionales, que tienen que ver con el uso de los extractores de garras, ¿no? Estos son elementos mecánicos.
El extractor de garras puede utilizarse de forma netamente mecánica a través de un tornillo de potencia, las garras y una palanca que nos permite hacer girar el tornillo de potencia y a través de eso podamos extraer el rodamiento, ¿no? También existen otros mecanismos de extractores de garras en donde tenemos, así como trabaja la gata hidráulica, tenemos una pequeña bomba acá y bueno, de esa manera esto va empujando de a poco hasta que salga el rodamiento, ¿no? Y así, bueno, miren, tenemos distintos tipos de elementos, distintos tipos de herramientas para que nosotros podamos extraer los rodamientos, ¿no? El trabajo de extracción y montaje del rodamiento es bastante delicado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros no montamos bien el rodamiento, podemos llegar a reducir el tiempo de vida del rodamiento o lastimar el eje, ¿sí? Entonces aquí, bueno, nos está mostrando distintos mecanismos, herramientas que tenemos tanto para el montaje como para el desmontaje, ¿no? Algunos fallos en rodamientos se deben a lo siguiente. Acá nos está mostrando algunos fallos típicos, ¿sí? Dice acá, ¿no? La mayor parte de los fallos prematuros son debidos a defectos de montaje, ¿no? Al momento de montar, nosotros podemos golpear, podemos sobrecargar, ponerle un apriete excesivo. Este apriete excesivo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tal vez las tolerancias de fabricación o el ajuste no es el adecuado del eje para ese rodamiento, ¿no? No es el adecuado. Puede ser falta de limpieza, puede ser algún problema de desalineamiento, algún ajuste inadecuado, esto tiene que ver con el apriete excesivo, o ajuste inadecuado puede ser también el otro extremo, o sea, que no esté muy ajustado, sino más bien que esté bastante holgado. Y algunos errores de forma en los alojamientos, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros tenemos algunos fallos bastante comunes en lo que vendría a ser los rodamientos, ¿sí? Muy bien. Esto, bueno, vendría a ser lo último que quería mostrarles. Tiene que ver con lo que es el tema del uso de la grasa, ¿ya? No sé si recuerdan, en algún momento les había comentado de que muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Esto tiene su grasero. Desde el grasero comienzan a inyectarle la grasa y el punto que tienen de referencia para saber de que la grasa ya está en el rodamiento es el hecho de que comience a salir por los sellos, ¿no? Comienza a rebalsar por los sellos. Entonces, ese es un error bastante frecuente. En realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Han llenado tanto de grasa el rodamiento que ha hecho que los sellos se rompan. O sea, prácticamente hemos roto los sellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos, cómo nosotros determinamos la cantidad de grasa que nosotros debemos colocar? Una de las formas y un método bastante utilizado es este, ¿no? Tenemos una ecuación bastante sencilla que nos va a poner en gramos lo que es el tema de la grasa. Para hacer este procedimiento yo necesito dos elementos. Uno, una pistola para colocar la grasa. Son como una especie de pistolitas, como una especie de jeringa más o menos, ¿no? Tienen en su interior la grasa, yo comienzo a empujar y comienza a botar la grasa, ¿no? Son como una especie de pistolitas. Entonces necesito eso. Necesito también alguna pequeña balanza digital que sea de precisión, que sea bastante pequeñita, porque no vamos a trabajar con kilogramos, vamos a trabajar con gramos. Estamos hablando de gramos de grasa. Y de esta manera nosotros podemos ya ponernos a trabajar para poner la grasa, ¿ya? Lo primero y lo más importante es, nosotros tenemos la pistolita de grasa que viene más o menos de esta manera. A ver, voy a tratar de dibujar. Viene con una especie de piquito acá, ¿no? Acá tenemos el depósito. Y acá tiene como un sistema de bombeo, ¿no? Aquí tiene como un gatillo, aquí tiene su agarrador y nosotros comenzamos a agarrar y empujar esto y por aquí nos comienza a botar la grasa, ¿no es cierto? Esto de acá, miren, este sistema que ven acá del graserito es como una bomba. Yo estoy bombeando para que salga la grasa. Lo que ustedes tienen que conocer es cuánto de grasa botan en cada bombeo. ¿Ya? ¿Cuánto de grasa botan en cada bombeo? ¿Qué quiero decir? Yo voy a agarrar, tengo mi grasita aquí adentro, voy a bombear uno y esto va a soltar la grasa
y esa grasa tengo que pesar, ¿no? Voy a pesar. Entonces ya, esta grasita que me ha botado acá pesa 10 gramos. ¿Sí? Pesa 10 gramos. Muy bien. Pesa 10 gramos. Entonces, cada que yo aprieto esto, estoy sacando 10 gramos de grasa. Muy bien. Acá, ¿qué pasa si mi rodamiento ahorita nos está pidiendo el diámetro externo y el ancho? ¿Qué pasa si este rodamiento tiene un diámetro externo, no sé, de 50? Y acá tenemos el ancho de 20. No estoy seguro si este valor es normalizado. En realidad esto se tiene que sacar de tabla, ¿ya? Eso se tendría que sacar de tabla. Entonces, a ver un ratito, vamos a hacer un ratito el cálculo. Entonces vendríamos acá a tener 0.005 multiplicado por 50 y multiplicado por 20. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, esto de acá sería igual a 5 gramos, ¿no? No sé si he sacado bien. A ver, le voy a dar una pequeña calculadita rápida más. 0.0. Está bien, sale 5. Sale 5, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, esto de acá, por ejemplo, dice 5 gramos. En este mi rodamiento solamente debo ponerle 5 gramos, ¿no? Pero acá me está botando 10. Entonces, yo voy a agarrar y al momento de bombear, voy a bombear solamente hasta la mitad, ¿no? Puede haber algún caso en el que tenga 15 gramos, un rodamiento más grande, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bombear uno, va a salir 10 gramos, y el otro voy a bombear hasta la mitad. Entonces, voy a tener aproximadamente los 15, ¿sí? Esa es la manera más adecuada. O sea, el método que estamos viendo acá no es un método científico, por si acaso, es un método empírico, pero que funciona bastante bien. Le estamos poniendo la grasa necesaria al rodamiento sin necesidad de que nosotros nos pasemos del límite, ¿ya? Sin necesidad de que nos pasemos del límite. Muy bien, hasta acá me gustaría saber quiénes tienen dudas, quiénes tienen preguntas o alguna consulta sobre lo que hemos visto. ¿Alguna duda, alguna consulta tal vez? ¿Negativo? Ya. Bueno, un poquito comentarles y hacerles recuerdo. Lo que les había dicho al principio de la clase es el cuestionario de esta parte de rodamientos lo van a realizar el día miércoles en la noche, un ratito nomás va a ser un cuestionario bastante cortito. Y el día miércoles yo les voy a explicar, les voy a mostrar un poco algunos modelos de tablas de mantenimiento. Y les adelanto el último trabajito que ustedes van a tener, que va a ser para el día viernes hasta la medianoche, va a ser la entrega de un modelito de tabla de mantenimiento, ¿no? Lo que pasa es que hay distintos tipos de formatos y cada formato se adecua de acuerdo a dónde nosotros queremos utilizar. Entonces yo quiero utilizar un tablet que es una tabla de control de mantenimiento para un torno. Entonces debo tener los espacios ahí en mi tabla para poner los parámetros de control del torno, ¿sí? Entonces, eso les voy a explicar el día miércoles, les voy a traer algunos ejemplitos y desde ya les adelanto la última tareita que van a tener corresponde a eso, a la elaboración de esas tablas, ¿ya? No es complicado, es que ustedes agarren un Excel o un Word y ahí se pongan a poner qué parámetros más o menos necesitan ustedes controlar en el equipo donde quieren aplicar la tabla, ¿ya? Eso lo vamos a ver el día miércoles. El miércoles en la noche más sería su último cuestionario. Y el último trabajito que van a presentar sería esta tablita que va a ser para el viernes de la siguiente semana. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda más ya para terminar? Inge, esa tablita va a ser en base... Yo les voy a traer algunos modelos y les voy a enseñar a construir.
les voy a enseñar a armar el día miércoles de la siguiente semana. Mira, es que en las empresas en las que yo alguna vez he trabajado, ninguna tabla nunca se parece. ¿Por qué? Porque la máquina donde está puede tener otros parámetros de control. Así como les decía, por ejemplo, o sea, para mí el ejemplo más claro de comparación es las plantillitas que utilizan los médicos para los enfermos. Por ahí estoy entrando a un lugar donde el paciente ha sufrido fracturas, en el otro ha sufrido, no sé, COVID, tal vez, ¿no? Entonces, cada tablita va a tener algún parámetro especial en donde el doctor llene las características de ese enfermo, ¿no? Lo mismo pasa con las máquinas. O sea, yo puedo tener una tablita para un torno y si estoy hablando, por ejemplo, de alguna llenadora de envases, la tablita va a ser diferente, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar algunos ejemplitos y más o menos les voy a dar una idea para que ustedes puedan construir. Desde ya, miren, lo que podrían hacer ahora tal vez es comenzar a buscar alguna máquina en la cual quieran aplicar esta tabla y vean qué funciones tiene, qué parámetros hay que controlar, hay que monitorear, hay que revisar. Por ahí es una máquina tan pequeña que solamente reviso la grasa, el lubricante y si está o no está tensado o está o no está alineado mi sistema de transmisión y no necesito revisar más. Entonces eso ustedes van a definir, ¿ya? De eso vamos a terminar de hablar entonces el día miércoles. Aprovechen tal vez, no les va a demorar mucho. Vean ya algún ejemplito sobre el cual ustedes quisieran trabajar y elaborar su tabla de control de mantenimiento, ¿ya? Esito sería. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? ¿Ya? Muy bien chicos, entonces no se olviden por favor, igual les voy a hacer recuerdo, vayan repasando un poquito esta parte de la teoría de rodamientos, vayan viendo alguna máquina sobre la cual quisieran trabajar esta tabla de control de mantenimiento y nos estaríamos viendo hasta el miércoles de la siguiente semana, ¿ya? Les mando un saludo bastante grande, espero se encuentren todos bien y nos vemos el siguiente miércoles, ¿ya? Que estén bien chicos, nos vemos.